El audio de acá, aquí me voy a tapar eso. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes con todas las personas que están presentes. Este, para mí es un gusto en realidad, bueno, primero darle la bienvenida a todos y todas ustedes. Les pediría sí que cuiden el tema de los audios, nada más, por favor, todos. Este, hoy día, como parte de las actividades del Instituto Libertad, tenemos la presencia de un gran profesional, terapeuta familiar, el doctor Jorge Solari Canaval, quien es doctor en psicología, es psicólogo también, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él trabajó muchos años en el departamento de terapia familiar del Hospital Valdizán y luego ya en la docencia, muchos años en universidades del norte del Perú. También pues es terapeuta familiar sistémico, justamente formado en ese hospital, con mucha experiencia en el campo, dedicado no solamente al campo de la psicoterapia en general, sino especialmente en temas de pareja. Entonces, es justamente esa, ese contexto, esa motivación, digamos, que tenemos para haberlo invitado hoy día a este conversatorio acerca de las estrategias de trabajo en situaciones de infidelidad en la pareja. Entonces, para mí es un gusto, profesor, tenerlo acá hoy día todos los participantes. Veo que hay personas que son muchos de Cajamarca, otros de otros lugares que ya probablemente lo han conocido a usted en los contextos académicos aquí en la ciudad. Bueno, eso para empezar. Una vez dicho esto, el conversatorio se va a desarrollar de la siguiente forma. Vamos a hacer alguna introducción al respecto de los temas de infidelidad y luego al final, faltando unos 10 minutos para que termine el conversatorio, pues se permitirán preguntas o comentarios de la conferencia, del conversatorio que ustedes van a escuchar. Así que dicho esto, bienvenido otra vez, profesor Solari, y vamos a iniciar hablando de este pues gran e importante tema de la infidelidad, una casuística probablemente de las más comunes en el campo de la psicoterapia cuando se habla de pareja y que probablemente tiene, no solamente históricamente, tiene una gran repercusión en el mundo, en la pareja, aparte de ser fuente de muchísimas dificultades, incluso transgeneracionales, y por lo tanto, pues es un tema muy relevante para todas las personas profesionales o no, en realidad, que ¿Mi qué? ¿Mi decidamos cuarto? formar pareja o familia y que trabajemos en el campo de la psicoterapia. Dicho esto, primero, profesor, pues, a escuchar su saludo y luego un poco hablar, digamos, de dos grandes espacios en el conversatorio, ¿no? Primero, de los contextos donde se dan las infidelidades, por decir linealmente hablando, las causas de la infidelidad, y luego, pues, las estrategias de intervención que se pueden tener frente a estas, ¿no? Así que lo dejo, profesor, para empezar con esto. Muchísimas gracias por la invitación, en principio a ti y al equipo que está detrás de la institución que diriges y bueno, también muchísimas gracias a todos los colegas o interesados que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Efectivamente, como tú lo has dicho, la infidelidad probablemente es uno de los tres fenómenos más universales que pueden existir conjuntamente con el tema de la violencia y el tema de la separación y o divorcio de pareja, ¿no? Claro que sí, profesor.
y además también probablemente una de las grandes fuentes de sufrimiento que también atrapan a los hijos, ¿no? Que puede tener la pareja. Si hablamos de causas de la infidelidad, ¿qué nos podría usted decir al respecto de nuestro contexto peruano, latinoamericano, probablemente, ¿no? Bueno, en realidad son dos, ¿no? Las líneas básicas, las que tienen que ver con el por qué hoy en día probablemente alrededor del 80-85% de las parejas latinoamericanas en algún momento de su vida, de pareja, de su convivencia, terminan pasando por una experiencia de este tipo, ¿no? Hace unos 10-15 años yo me permití hablar de un 70%, yo diría que definitivamente ha aumentado sustancialmente y en realidad a nivel Latinoamérica, debe quedar un 10%, quizás hasta 15%, dependiendo del país, digamos, en que nos pudiéramos fijar, del país hermano, ¿no? La causa transversal, en algún momento lo hemos comentado, en más de una oportunidad cuando nos hemos encontrado, ahora último más virtual que físicamente, eh, es el fenómeno que marca todo tipo de experiencias, digamos, asociadas a la violencia o al mundo latinoamericano de inestabilidad en el que vivimos, ¿no? Desde la inestabilidad política hasta la inestabilidad familiar, y que tiene que ver, pues, con el fenómeno de la transgresión, ¿no? Tú sabes que llevo ahorita cuatro, ya 470 páginas de un libro que no termino y todavía ya llevo 3 años y medio en la elaboración, la redacción de este libro, a propósito ya de una investigación que ya da para unos 7-8 años, cuando me animé a hacer mi tesis justamente de doctorado sobre este tema, ¿no? Transgresión es irrespeto en esencia para todos nuestros participantes. Y América Latina está marcada, pues, por donde lo veamos, por falta de respeto o por irrespeto, ¿no? Es uno de los dos ingredientes, en realidad, propios de la infidelidad desde siempre, más aún hoy en día, en cómo se encuentra América Latina. Lo que pasa es que antes los transgresores, por lo menos de familia, eran pocos, contados con el altísimo. Se silenció, profesor, perdón, algo sucedió. Está con el micro silenciado. Perdón, sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, ¿dónde me quedé? Ayúdame, por favor. Que estaba explicando el contexto de la transgresión, ¿no? De Perfecto, cómo estaba. perfecto. Sí, genial, ¿no? Desde siempre la infidelidad ha estado marcada por dos grandes causas, ¿no? La transgresión, una de ellas, tener una vocación transgresora. ¿De dónde viene eso? Antes venía únicamente de la historia familiar de la que uno viene, es decir, historias de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, digamos, acostumbrados ya y marcados en su identidad por ser víctimas de infidelidad o por ser infieles. Y quiero recordarte que eso está más allá, al final de cuentas, de lo que uno puede entender por conciencia, no por conciencia, porque hay que hacer una diferencia ahí sustancial, al final de cuentas, ¿no? Conciencia con ese es la capacidad de la que podemos disponer las personas para darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, y conciencia sin ese es la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, antes, básicamente hasta hace unos 15, 20 años, en esencia, el tema de la transgresión tenía que ver con historias familiares o la historia familiar de la que uno venía. En el mundo de hoy, donde la transgresión ha crecido tremendamente, y se ha convertido en el pan de cada día, ya el tema no solamente está marcado por un tema de historia familiar, sino por el principal tabú de la era en la que nos encontramos, la era postmoderna, ¿no?
Quiero recordarle a todos nuestros amigos que nos están acompañando, colegas interesados, personas interesadas, que estamos en los albores de la era posmoderna. Técnicamente, si contamos desde 1989 hasta el 2023, estamos hablando de un poquito más de 35 años, o más o menos 35 años, cuando en realidad la Edad Media duró 1000 años y la edad anterior a esta era moderna, hay personas o hay autores que dividen entre edad moderna y edad contemporánea, pero bajo el análisis psicológico, sí, psicológico e ideológico, en realidad son parte de una misma era. La edad moderna entonces duró 500 años. 35 años no son nada frente a las eras anteriores, pero igual ya hay diferencias sustanciales. Una de esas diferencias sustanciales es que los tabúes ya han cambiado. Los tabúes son un ingrediente fundamental de la ideología o idiosincrasia de los ciudadanos o habitantes de una era determinada de la humanidad, ¿no? En estos momentos voy a usar indistintamente ideología o idiosincrasia. Tiene que ver con el cómo las personas de una determinada era coinciden en una forma de leer la realidad, de reaccionar frente a esa realidad y de tomar decisiones en función de lo que lea, ¿no? Entonces, hay una serie de instrumentos, digamos, de carácter mental que acompañan a la idiosincrasia o ideología de los ciudadanos de cada era. Una de esas herramientas son los tabúes. Tabú es prohibición en esencia. Y hay tabúes a nivel individual y a nivel social o macrosocial, como quieran llamarlo. Sí, mientras el tabú de la era anterior, moderna, contemporánea o moderna, el tabú principal a nivel individual fue el de la sexualidad, y eso era porque venía acompañada de las emociones. El tema del descontrol de las emociones en realidad es un tema que nos acompaña desde la Edad Media, cuando la infidelidad era sancionada o fue sancionada. En la Edad Media fue la única era donde la infidelidad fue sancionada a nivel legal, por si acaso. Después de eso, en realidad, a pesar de ser un acto de violencia pleno o un proceso de violencia pleno, es quizás el único proceso, el único acto de violencia que no está tipificada dentro de la ley de violencia familiar de ningún estado latinoamericano. Y podríamos ir mucho más allá, en realidad, pensando en leyes europeas o occidentales, en realidad, ¿no? Pero volviendo al tema del tabú, tabú es prohibición y prohibición implicaba, en la era anterior, para quienes nacimos antes de 1989, implicaba que estaba prohibido hablar del sexo, por lo menos de manera pública. Y era mucho peor si dábamos pie con nuestra conducta al tema de mostrarnos descontroladamente obsesionados por el tema de la sexualidad, o como en algún momento la medicina al servicio del control social, se convirtió pues en el ente ideal para convertirlo en locura, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a hablar de perversiones sexuales en realidad, ¿no? Quiero recordar que cualquier variante que no estuviera marcada por la heteronormatividad, es decir, o la mononormatividad, ¿no? En las edades anteriores, lo que correspondía a un ser humano que estaba cuerdo, solamente podía ser heterosexual y tenía que solamente pensar en el matrimonio monógamo. Eh, Todo lo que saliera fuera de eso ya era perversión sexual, ¿no? Entonces, el tabú de la sexualidad pesó muchísimo hasta más o menos 1989. En América Latina, todavía puede haber en estos albores de la era posmoderna un 20% de personas que todavía les cuesta hablar de sexualidad, pero ya obviamente es un tema que ya es público, que ya se habla pues en medios de comunicación de todo calibre al final de cuentas. Ese tabú, en esencia, por lo menos para ese 80%, en realidad no para el 80%, para el 100%, casi casi, se ha transformado. El tabú individual de hoy es el del dolor, ¿no? En nombre de eso,
todos los poderes judiciales de América Latina han crecido brutalmente, ¿no? En nombre de eso, todo el mundo denuncia hasta por la caída de un cabello, aunque suene sarcástica mi afirmación, y en nombre de ello es que los padres de familia hoy en día no quieren, si sufrieron ellos en su juventud de alguna manera, no están convencidos de que no pueden permitir de ninguna manera que sus hijos pequeños sufran de ninguna manera. En nombre de eso, si un profesor levanta la voz, ya puede ser denunciado en la gerencia de educación más cercana. Y en nombre del tabú del dolor, entonces, es que la gente hoy en día más que nunca es infiel, ¿no? Juntando transgresión con tabú del dolor, con prohibición del dolor. No se puede permitir el dolor y entonces, si vamos al mundo conyugal, si tú no me das el placer que necesito, si tú no me das la satisfacción que necesito, el objetivo, la obsesión fundamental por la pareja está asociada al tema de la satisfacción. Somos seres imperfectos y en ese sentido es inevitable que necesitemos de otro para buscar alcanzar niveles de satisfacción mental, psicológica, física, como quiera llamarse. En ese contexto, y marcados por el tabú del dolor, es que si tú no me das satisfacción, y ahí voy a juntar esta primera causa con la segunda, es decir, si es que tú no satisfaces todas mis expectativas, todas mis angustias con respecto al mundo de la pareja, si es que tú realmente no me satisfaces, entonces, en nombre de no permitir dolor para mí mismo, yo tengo el derecho de buscarlo donde sea. La segunda regla, que fue también, que existió desde siempre, por lo menos, para llamarlo de alguna manera, desde probablemente desde la Edad Media, cuando en realidad el tema del descontrol estaba más centrado en el tema de las mujeres. Los hombres de la Edad Media sí podían permitirse, digamos, flexibilidades, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahí es cuando en realidad la segunda regla se puede definir de la siguiente manera. Si no encuentro contigo lo que necesito, si no encuentro satisfacción contigo, lo busco afuera, ¿no? Lo busco afuera de la relación y eso, bueno, puede marcar varias opciones al final de cuentas, ¿no? Desde la posibilidad de establecer una relación de pareja paralela hasta la opción más light de simplemente recurrir a servicios sexuales y o a escapadas de fin de semana donde yo no me comprometo con nadie, ¿no? Pero definitivamente estas dos reglas se han extrapolado en la medida del tabú del dolor y en la medida del estilo transgresor de vida latinoamericano y, o si quieren, de países en desarrollo en el que vivimos, y por ahí podemos incluso hablar de un sector de países del primer mundo también, ¿no? Eso concretamente. Mm, muy interesante, profesor. Y hablando, lo último, solo para aclarar, porque cuando hablaba, por ejemplo, de escapadas de fines de semana, ¿no? Etcétera, estamos hablando, creo entender bien, más del hombre, ¿no? Digamos, el tema del pagar por los servicios, ¿no? Pero también eso sería válido, digamos, para solo aclarar este tema también en el campo de las mujeres, por ejemplo. Sí, sí, quizás no tanto en el tema, con relación al tema de la prostitución masculina, pero sí en relación al tema de los amigos con derecho, los amigos con derecho a roce, ¿no? Los encuentros casuales. Ahí hay varias opciones en realidad que las damas latinoamericanas hoy en día, sea con compañero de trabajo, con exparejas, con amigos, hoy en día ya se pueden permitir porque en un mundo transgresor y liberado, al final de cuentas, de la conciencia, es decir, de la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, hoy en día en nombre del tabú del dolor, no solo hombres, sino también un sector importantísimo de damas de todo nivel, a todo nivel, en realidad ya pueden permitirse, digamos, una licencia de este tipo, ¿no? Un permiso de este tipo porque una de las 16 características fundamentales de la transgresión como estilo de vida es la permisividad, ¿no? Permisividad es permitirte o permitirme todo al final de cuentas, y no hay problema
porque yo necesito desestresarme, porque yo necesito, digamos, pensar en mí, el tema del egocentrismo. Quiero recordarte, Eden, y a todos nuestros compañeros, digamos, en estos momentos que nos acompañan, definitivamente es uno de los ingredientes esenciales que el paradigma político-económico de hoy necesita de alentar y desarrollar en los seres humanos, ¿no? Personas centradas en sí mismas, que piensen solo en sí mismas, que busquen satisfacer necesidades relacionadas a sí mismas y que obviamente no tomen en cuenta para nada al resto, por lo menos cuando no les conviene, ¿no? Eso. Ujú, ujú, claro, ok. Sí, muy interesante lo que plantea. Entendiendo estos dos grandes líneas, digamos, de contextos, macrocontextos, entiendo yo, de dónde se da el tema de las infidelidades. Si hablamos, si aterrizamos un poco más, ya hablando quizás de la evolución de la pareja, de las características quizás individuales de cada un miembro de la pareja, ¿hay algún tipo como de patrones o de características, digamos, o quizás etapas de la pareja en donde se observe mayor probabilidad de que exista infidelidad, por ejemplo? Sí, sí, definitivamente podemos hablar de objetivos y podemos hablar de momentos críticos, ¿no? Si vamos a hablar de objetivos, el primero de todos y el más difícil de resolver o de cambiar es el que tiene que ver con la historia familiar de la que uno viene, ¿no? Es el que se define como el de identidad personal, ¿no? Si yo crecí, yo mujer o yo hombre, aprendí a través de la crianza en mi familia, del patrón familiar, en que mi mente es moldeada, que ser hombre o ser mujer es ser infiel o ser víctima de infidelidad, porque vale para ambos lados, ¿sí? Entonces, yo me pasaré la vida, definitivamente, eh, no pudiendo resistirme a tener por lo menos alguna escapada, o entendiendo pues que tengo todo el derecho, si es que mi pareja no me satisface, hasta el tema del otro lado, el de las víctimas de infidelidad. Me pasaré enamorándome o eligiendo a personas que siempre me van a ser infieles, ¿no? Ese es un primer objetivo. La parte más dramática es cuando la vemos desde la persona que ha crecido para ser infiel toda su vida, ¿no? Esa es la parte más dura de trabajar y de cambiar, porque en principio son personas que desde su lectura de la realidad entienden que no es ningún problema, que no es dañino, porque si sus padres han sido exitosos y han enfrentado mil y un infidelidades, y sus abuelos, si sus bisabuelos y sus tatarabuelos han sido relativamente exitosos, y además cuando hablan de irrespeto, hablan de temas pues de coimas o hablan de temas de otro tipo de faltas de respeto, entonces, y no incluyen la infidelidad, entonces no hay ningún problema, ¿no? Un segundo objetivo es el del reinicio de una vida de pareja. Esto tiene que ver ya no eh, con, eh, con el tema personal, sino con historias de vida. Hoy más que nunca, en un mundo donde las personas no están nada preparadas para convivir, delirantemente, y quiero subrayar el delirantemente, ¿no? Hoy en día el delirio ya no es propio de personas que terminan en hospitales de salud mental como el que trabajé, sino que el delirio ya es parte del ciudadano postmoderno de hoy. El delirio surge, al final de cuentas, para empezar ante la desinformación científica, la desinformación de conocimiento. Quiero recordarte que definitivamente las personas de hoy, un chico, un joven de 22, 23 años, vive obsesionado, si quiere ser exitoso y tiene la ambición necesaria, vive obsesionado para invertir hasta los 22, 23 años por lo menos unas 100.000 horas, horas cronológicas en temas de estudio para el trabajo, sea desde colegio hasta universidad, con posgrados y lo que sea. No, no, en realidad son 100.000 sin posgrados, perdón, es hasta el pregrado en realidad. Mientras que las personas más conocidas como players, más conocidas como jugadores o jugadoras, sobre los 22, 23 años, con las justas habrán invertido 5.000 horas como máximo en temas de pareja.
Y claro, ¿y por qué digo esto? Porque en realidad el ámbito o el ambiente natural de preparación para la convivencia de pareja ya prácticamente desapareció, ¿no? Hace 100 años, ¿cuál es ese ámbito? La familia. Hace 100 años, la familia era un ámbito natural de entrenamiento para la convivencia de pareja, cuando las familias más pequeñas en América Latina estaban compuestas por 50 individuos, entre por lo menos bisabuelos o tatarabuelos y bisnietos, que se veían 24/7. Entonces uno siendo niño, siendo adolescente, podía tener por lo menos a unos 20 parientes o más, si fueran con familias de 70, 80 miembros, podían ver todos los días por lo menos a 20 o 30 personas de ese mundo familiar, con sus respectivas parejas. Entonces uno aprendía en el día a día sobre todos los problemas. La familia se fue reduciendo y reduciendo hasta que ya prácticamente ya está casi desaparecida, ¿no? Hoy marqueteramente se habla de diversidad familiar, cuando en realidad la familia es una institución en crisis total, brutal, ya desde hace 2 décadas por lo menos. Y claro, si uno llega a ver a 3 o 4 parientes 24%, 24/7, pues es impresionante, ¿no? Es una maravilla al final de cuentas, ¿no? Entonces, en ese contexto, donde las personas ya no disponen de un ámbito natural para prepararse para la pareja y delirantemente asumen que con enamorarse y lograr que alguien le diga te amo o te diga mi amor, ya creen que con eso es suficiente. Ahí es cuando este segundo objetivo se va a presentar. Hasta antes de este siglo, era luego de 15, 20, 25 años de relación. Hoy en día, en realidad, llegar a los 5 años ya es pues una cosa de otro mundo, en realidad, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere este objetivo que señalo, reinicio de vida de pareja? Me meto con alguien, ya mi relación con mi pareja, le llame cónyuge, conviviente o como quiera, ya no funciona, pero sobre todo si soy una persona joven, más varón que mujer, pero también puede ser mujer, necesito mi dosis sexual diaria, sobre todo si tengo una libido, es decir, una energía sexual media o alta para arriba. Entonces, primero me embarco en una relación en paralelo para después ya decirle a mi pareja chao, ¿no? Un tercer objetivo es el ojo por ojo. Me le hiciste, te la hago. Esta línea de decisión de infidelidad, aún en estos momentos, en los últimos 20 años, es la línea más femenina que pueda haber, ¿no? La mujer latinoamericana en realidad ya ha alcanzado niveles muy cercanos a la de los varones infieles. Es solo que todavía se mantiene estadísticamente el tema de que ella primero es víctima de infidelidad y entonces después decide cobrar ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y ahí las cosas pueden ser alucinantes, ¿no? Yo me acuerdo de una abogada que llega a consulta porque me dice que necesita perdonar a su hombre, al cual lo descubrió empresario con una empleada en algún momento, hace unos 2, 3 años, y cuando entramos en la entrevista sobre el por qué no lo perdona, qué es lo que está pasando, ella ya en confianza se anima a decirme que, claro, ella no lo perdona por una infidelidad cuando ella ya se ha involucrado con 9 parejas sexuales diferentes, ¿no? Y el marido ni siquiera se ha enterado, ¿no? El ojo por ojo, en realidad, con una mujer que tiene muchas más habilidades comunicacionales que un hombre puede ser realmente, ¿cómo decirlo?, impactante por la capacidad o la decisión que una dama al decidir transgredir, digamos, una relación monogámica, eh, puede llegar, ¿no? Un cuarto objetivo es el de la estabilidad conyugal. Esa es una situación bastante paradójica, tiene que ver con parejas que cada vez son menos hoy en día, pero todavía se da 15, 20 años de relación. La relación ya está muy deteriorada por 1000 y un motivos, pero tienen pues todo un mundo construido alrededor, desde la imagen como familia, de pareja perfecta, los hijos perfectos, hasta el tema empresarial, etcétera. Entonces, pucha, tirarse todo eso abajo, pues es tirarse parte de la vida y de la lucha construida. Entonces, en vez de terminar con mi pareja, a quien con las justas soporto,
me busco a alguien que me ayude pues a poder respirar dentro de mi casa oficial. Y ahí es cuando este es un perfil que muchas veces se presenta en hombres mayores con mujeres jóvenes, ¿no? Donde es ganar, ganar, entre comillas, por supuesto, ¿no? Y un quinto objetivo relacionado a la infidelidad es el de la negociación de la relación. Este objetivo calza con parejas muy jóvenes, que recién están conviviendo, que recién están buscando casarse. Quiero recordar que cuando hablo de buscar casarse, hay que recordarle a todos nuestros amigos que el matrimonio no se define por un acto civil ni por un acto religioso, ¿no? Esa es la razón por la que hay personas que botan la casa por la ventana y 3 meses después no pueden verse ni en pintura, y hay personas que no se acercan ni a 10 cuadras de distancia, un municipio, una iglesia, se rejuntan, como se dice, y duran lo que les dura el cuerpo y la vida juntos. La renegociación de la relación, entonces, ocurre en la llamada crisis del primer año o crisis de la adaptación, donde hay muchas insatisfacciones, las discusiones son inevitables. Claro que hoy en día ya la gente, en nombre del tabú del dolor, no aguanta nada, y entonces me gritaste una vez, me gritaste 2 veces, chao, esto ya no tiene sentido. Nos separamos, pero en parejas que todavía pueden disponer de cierta tolerancia, ahí es cuando uno de los dos puede cometer un primer error, un segundo error, pero como no se es experto en el tema de la infidelidad, porque para ser un experto infiel hay que ser un experto de la alteración de la información, hay que ser un experto en saber callar o ocultar, en saber mentir, en saber inventar. Y entonces la pareja que es víctima de infidelidad lo descubre o la descubre muy rápidamente, y claro, esto puede llevar a una reflexión que con la ayuda necesaria, sobre todo si es de orden profesional, puede llevarlos a reordenar o renegociar los niveles altos de insatisfacción por los que puedan estar pasando. Eso en cuanto a objetivos. En cuanto a momentos críticos, eh, un momento crítico es el de este primer año o estos 2 primeros años de convivencia, donde hay muchas insatisfacciones, pero el momento más crítico de los 6 que podemos encontrar, solamente me voy a referir a 3, acabo de señalar uno primero, es el nacimiento de los hijos, ¿no? O mejor dicho, el periodo de gestación, el periodo de embarazo, en realidad, es un momento altamente crítico, sobre todo si pensamos en el hombre como infiel para con su pareja, y estamos hablando, obviamente, solamente de un contexto heterosexual en estos momentos, por si acaso, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sobre todo, si la mamá, la inminente mamá es primeriza, y ya no dispone de herramientas, de conocimientos para manejar la sexualidad al interior de la relación de pareja, y empieza en algún momento a sufrir pues los estertores del embarazo, sea en el primer trimestre o en el tercer trimestre. Estadísticamente el primer y tercer trimestre son los más duros, los más difíciles para toda mamá embarazada. Y entonces, en nombre de los problemas, desde vómitos, náuseas, hasta ya no poder dormir, bueno, vómitos y náuseas en primer trimestre, en último trimestre, el tema de ya no poder dormir, ya no poder caminar, ya no poder saber qué hacer con la pancita que cada vez está más grande, se olvidan de que siguen siendo cónyuges. Y si ese hombre es sumamente joven, menor de 35 años, acostumbrado a su dosis, lamentablemente es así decirlo, a su dosis sexual, y por el tema de los problemas, digamos, de orden biológico asociados pues a amenazas de aborto o cosas por el estilo, él no dice nada, pero el autoservicio, es decir, la masturbación no es suficiente, o buscar videos en internet sobre el mundo pornográfico, etcétera, para tratar de calmar eso. Ahí es cuando ese momento crítico es estadísticamente un momento eh, enorme de posibilidad de infidelidad. ¿Qué hacer frente a esos momentos? Siempre lo digo, si me lo permiten, hay que recordarles, ¿sí? Tanto a ellos como a ellas, que la sexualidad o la actividad sexual adulta de pareja no se reduce al tema del coito, de la penetración,
¿no? Está el sexo oral, está la masturbación mutua, y está el sexo tántrico. Hay variantes ahí que una pareja debería usar. En realidad, cualquier parte del cuerpo puede ser usado como una herramienta de excitación y si no de orgasmo, pues asociado al coito, por lo menos de excitación eh, alta que pudiera calmar o ayudar, sumando un tema de masturbación, el tema de que la estabilidad conyugal se mantenga en los periodos de gestación, ¿no? Y el último momento crítico al que quiero referirme es el de la crisis de los 40, ¿no? Con mujeres jóvenes que eligen a hombres menores de 35 años, no se van a salvar esas damas definitivamente. El momento del que ya no se van a salvar si no se enteran antes es el de las crisis de los 40, ¿no? La crisis de los 40 es la crisis más universal de la humanidad. Quiero recordarle a todos los amigos que nos acompañan que la humanidad está marcada por las crisis. La convivencia y la evolución humana implica enfrentar crisis de diversos tipos. Nos podemos salvar de unas, podemos prevenir otras, pero de las que no nos salvamos nunca es la crisis de los 40, ¿no? Que es la crisis de la mitad de la vida, es la crisis del cambio radical, ¿no? Es donde todos tenemos que hacer cambios radicales. En términos positivos, casarnos, traer hijos al mundo, fundar empresa, iniciar nuevos estudios de pregrado, posgrado, posgrado, etcétera, migrar. A mí me tocó hacer eso cuando tuve la oportunidad en esa época de venirme para aquí al norte, ¿sí? En términos negativos, ahí es cuando la infidelidad calza a la perfección, ¿no? Si no lo hice antes, por la razón que sea, ahí es cuando me puedo terminar involucrando y yéndome con la vecina, con el vecino, criando los hijos de la vecina o de los vecinos antes que criar los míos, y se acabó la relación oficial o conyugal que yo tenía con mi pareja, ¿no? En última instancia, en términos de radicalidad neutra, yo he tenido el honor de acompañar a personas que se han cambiado de género y o de sexo, ¿no? Y claro, para las personas que puedan estar incrédulas al respecto, la pregunta que podrían estar haciéndose en este momento, ¿que todos tenemos que hacer cambios radicales? No. No, hay un sector mínimo, ínfimo, que no hace cambios radicales, pero si uno no hace el cambio radical desde la propia conciencia, el cuerpo se encarga de que el cambio de todas maneras sea radical. Hasta donde yo he podido ver, las pocas personas que no hacen cambios radicales en la crisis de los 40, y la crisis de los 40 no es los 40 exactamente, ¿no? Se puede iniciar precozmente sobre los 37, 38 años y tardíamente sobre los 43, 44. Las personas se enferman y hasta se mueren, ¿no? Así que mi recomendación es quienes no hayan llegado todavía a la crisis de los 40, a prepararse, a hacer cambios radicales, y claro, que los cambios radicales no vayan por el lado definitivamente de la pareja o de la familia si es que hay hijos, ¿no? En ese sentido. Ujú, muy interesante, profesor. Son factores bastante, digamos, identificables, ¿no? Sobre todo en los campos de la psicoterapia que nos pueden ayudar a los procesos de intervención también. Ahora, como ya para ir entrando a esta última parte del conversatorio, la pregunta es qué hacer, ¿no? Yo lo dividiría en dos sentidos. ¿Qué hacer a nivel ya personal, familiar, ¿no? Como seres humanos para no ser víctimas o para no hacer o no pasar al campo del victimario, digamos, o que hace la infidelidad, o para no estar envueltos, digamos, en estas situaciones, ¿no? de infidelidad. Porque también, además, me gustaría escuchar su comentario. Muchas personas alegan de que la monogamia no es casi como natural, ¿no? Como que el hombre, el ser humano, es más bien tendiente a las infidelidades, ¿no? Son perspectivas que me gustaría escuchar su opinión. Por un lado, como seres humanos, digamos, como participantes de este conversatorio que poder hacer, y de otro lado, evidentemente, desde el campo profesional, ¿no? ¿Qué estrategias, qué contextos macro quizá puedan haber para entender e intervenir sobre las situaciones de infidelidad? Y esta famosa pregunta que igual la puede usted disgregar, es si la infidelidad algunos dicen se cura, se resuelve, si el hombre o mujer que ha dejado es infiel lo deja de hacer o no, o si las parejas en situaciones de infidelidad lo resuelven en terapia. Entonces, me gustaría escuchar la opinión en estas dos grandes campos.
Vale, muchísimas gracias por tu pregunta, Eden. En realidad, el tema de la monogamia es un tema que está centrado en dos grandes columnas vertebrales, desde mi experiencia y sistematización, ¿no? Uno es el factor económico y con ello, después filogenéticamente, el factor estabilidad, ¿no? ¿Por qué el tema económico? Quiero recordar que los antropólogos de pareja, eh, hay hay una antropóloga de pareja que es para mí la número uno del mundo, Helen Fisher. Pueden encontrar en internet todos nuestros amigos un buen número de videos de Helen Fisher, ¿no? Se ha preocupado en los últimos 20, 25, 30 años por estudiar además mucho sobre el orgasmo femenino, nos ha enseñado muchísimo sobre las limitaciones del orgasmo masculino y cómo el orgasmo femenino es 100 veces mejor y mayor, ¿no? En algún momento me permite la información que Helen Fisher nos transmite a todos en el mundo, ¿no? Hacer una analogía, ¿no? Mientras el orgasmo masculino es equivalente al disparo de una pistola, el orgasmo femenino es equivalente al de una ametralladora, ¿no? No sé si valdrá en estos tiempos de tanta transgresión el usar imágenes asociadas a violencia. Al final de cuentas pido las disculpas del caso si es que no les agrada la analogía. Pero por qué hablo de que es un tema económico? Porque en realidad Helen Fisher nos cuenta que cuando éramos homínidos, homínidas, como quieran llamarlo, en realidad, y cuando no existía todavía la institución llamada pareja, menos matrimonio, las mujeres homínidas, nuestras antepasadas, lo único que tenían eran amigos, amigos del entorno con quienes copulaban, digamos, con plena libertad, hasta que el tema de los embarazos empieza a convertirse en un tema de sobrevivencia, ¿no? Entonces, cuando hablo de economía, estoy hablando de sobrevivencia en principio, ¿no? Hay un momento, entonces, donde nuestras antepasadas copulaban con el amigo digamos, del entorno geográfico donde vivía, y luego de copular, en algún momento se embarazaba. Quiero recordarles a todos nuestros amigos que el embarazo ha dejado de ser una experiencia de vida o muerte recién hace 100 años, ¿no? Antes la gente, las mamás, ni siquiera era muy común que un sector de damas murieran en el parto, desangradas, partidas en dos, y no estoy exagerando absolutamente nada, por si acaso. Lo que pasa es que ya no se puede entrar en detalles por temas del tiempo, pero definitivamente lo que en algún momento empieza a ocurrir, Helen Fisher nos explica, es que la hembra homínida copula con sus amigos, queda embarazada eh, y y eso implica aproximadamente un año, con todas las implicancias asociadas. El proceso de gestación dura más o menos un segundo año y un tercer, cuarto año no dispone de su herramienta principal de autodefensa, que son sus manos, porque tiene que cargar al bebé. Estamos hablando de la hembra homínida ya bípeda, por si acaso, ¿no? Y cuando ocurre esto, inevitablemente es ahí cuando la hembra homínida, teniendo que cargar a su bebé, no le queda otra que buscar aliarse con alguien, alguien que la proteja, por lo menos esos 2 siguientes años, los 2 primeros años de vida de su bebé, y ahí es cuando se empieza a institucionalizar la pareja, ¿sí? Por un tema de sobrevivencia, primero siendo nómades, y después de economía, cuando ya pasamos de ser nómades a ser agricultores, y la tierra del planeta empieza a tener nombre, ¿no? Ahí es cuando el tema de la descendencia es un tema fundamental. Ahí es cuando la virginidad pesa enormemente, porque el hombre de esas épocas, ¿no? Antigüedad, Edad Media, tenía que asegurarse de que sus tierras, sus riquezas, si es que tenía tierras y riquezas, tenían que pasar, o por lo menos su terrenito tenía que pasar a su descendiente, ¿no? Entonces, ahí es cuando recién
históricamente hablando, toma peso, no antes, en realidad, ¿no? Primero es un tema de supervivencia y luego ya cuando nos hacemos agricultores es un tema ya netamente, ya no es supervivencia solamente asociada a la vida, sino supervivencia asociada al patrimonio económico, ¿no? Entonces, esto es un tema fundamental y a partir de ahí es que se instauran normatividades relacionadas pues a la sobrevivencia de la especie. Ahí entra la mononormatividad, la monogamia como la norma y la heteronormatividad, es decir, la elección heterosexual para reproducirse y que no solo haya descendencia, sino que la especie se mantenga. Sobre el tema de si es, por tanto, para intentar responder a tu pregunta, si es que la monogamia no es parte del ser humano, probablemente en los comienzos no eran, pero filogenéticamente, por lo menos en un mundo occidental, ya terminó metido en nuestras genes y el tema de personas que siguen latinoamericanamente comprometiéndose, casándose, buscando casarse a la latinoamericana, inevitablemente lo hacen todavía en los albores de esta nueva era, marcados por la mononormatividad, ¿no? Si no hay esa mononormatividad, es decir, si hay infidelidad a la latinoamericana, es cuando la infidelidad se define como un acto decididamente violento, ¿no? No sé si te estoy respondiendo en alguna medida, en Sí, alguna, a tu inquietud, Eden, y bueno, nuestros compañeros, amigos también. ¿Mm? sí, muy bien, profesor. Y ahora, ¿qué hacer, no? ¿Cómo prevenir? Si es la palabra adecuada a la infidelidad, cómo salir de ella y profesionalmente, que a nivel ya de la psicoterapia, de las familias que buscan ayuda o cuando tienen situaciones de infidelidad, ¿qué estrategia recomendar o qué hacer frente a ello, no? En realidad, la infidelidad o parejas marcadas por una crisis por infidelidad llegan a consulta, llegan en diferentes contextos, ¿no? Hablar de una sola alternativa es, pues, movernos dentro de un mundo de lógica binaria, que es el tema de que nuestros chicos siendo formados en la educación latinoamericana es una lógica binaria, es el principal factor, yo estoy convencido más que nunca, de la violencia por lo menos en América Latina, con los niveles de criminalidad en los que nos encontramos, ¿no? Hay que salir de esa lógica binaria. Quiero recordarle a nuestros amigos que cuando me permito hablar de lógica binaria, estamos hablando solamente de dos opciones, o es verdadero o es falso. Entonces, si tú no eres lo que tú me has dicho, no haces lo que tú me has dicho, tú no eres una persona que me quiere, es decir, tú no actúas verdaderamente y por tanto eres falsa. Y si eres falsa, entonces me estás haciendo daño y en nombre del tabú del dolor yo puedo hacer lo que quiera para vengarme de ti, ¿no? Así es más o menos como está funcionando la mente hoy en día, aunque lo esté planteando de manera sumamente grosera, ¿no? Otra vez por el tema del tiempo. Pero por lo menos tenemos que pensar en algunas líneas de contexto, ¿no? Una primera línea de contexto es cuando el infiel, por ejemplo, o la infiel está enamorado o enamorada del amante o del amante y la víctima no está dispuesta a perder a su pareja, ¿no? Esa es una situación bastante especial, ¿no? Ya uno de los dos no quiere saber nada, pero la pareja, miren la locura, ¿no? La pareja, la persona de los dos miembros de la pareja que ha sido víctima de infidelidad no está dispuesta a dejarla. Ya cada vez los casos son menos, pero todavía podemos encontrarlos, ¿no? Esa es una opción. Otra opción a la que pueden llegar a la consulta es que el infiel ha aceptado la infidelidad y la pareja no quiere separarse, es decir, ninguno de los dos quieren separarse, pero ya la crisis está definitivamente, ¿no? Otra posibilidad puede darse cuando hay sospechas, por ejemplo, de infidelidad, pero ya eso en nombre del tabú del dolor, pues ha significado pues casi un crimen. Y entonces la persona que es acusada de infiel puede ser infiel o no serlo. De ahí se abren dos campos, por ejemplo, totalmente diferentes, ¿no?
por lo menos en estos tres contextos, definitivamente hay elementos para una estrategia terapéutica que pueden ser similares, pero también hay aspectos diferenciadores, porque no pueden todo entrar dentro del mismo rollo, ¿no? Cuando se quiere regresar, que es la versión, digamos, más light, más simpática, ¿no? Lo primero que hay que hacer, en realidad, yo siempre hablo de cuatro momentos, por lo menos de tres fundamentales, ¿no? El primer momento es el relacionado al control de la crisis. ¿Qué implica el control de la crisis? Ahí el tema es centrarse en la persona que ha sido víctima de infidelidad. ¿Cómo así? Hay algo que destroza a la persona víctima de infidelidad, es la tortura mental en la que termina atrapado o atrapada, ¿no? Y que lleva a la persona a no poder comer, a no poder dormir, a bajar de peso, a perseguir al infiel o a la infiel, ¿no? Y puede provocarle una enorme sintomatología al final de cuentas, ¿no? Hasta crisis de pánico en última instancia o cosas parecidas, ¿no? Decir, sentir que se muere cuando efectivamente pues hay tanta adrenalina en el cuerpo, ¿no? Es un primer ingrediente fundamental, ¿no? Si los dos están dispuestos, hay que sentarse, el terapeuta tiene que sentarse en aliviar, digamos, el nivel de tortura mental, porque quiero recordarte, Ben, que una cosa es el acto mismo, y aquí hay que hacer una diferencia sustancial, ¿no? Para todos nuestros amigos hay que hablar del tiempo, del factor tiempo definitivamente. Nos han enseñado en el colegio y hasta en la universidad las versiones simplistas del tiempo desde la física. Desde esa perspectiva se habla que el tiempo no tiene retorno, ¿no? Es irreversible. Y en nombre de eso se habla de la flecha del tiempo. Por tanto, lo que pasó ya pasó. A partir de esa conceptualización es que las personas hablan de su pasado. Yo no sé si lo recordarás, yo hace ya creo 15, 20 años ya no uso el concepto pasado, simplemente en momentos como este para explicarlo. Yo hablo del concepto historia, porque una cosa es cómo el tiempo transcurre para los entes físicos y otra cosa es cómo transcurre a nivel mental. A nivel mental, pueden haber pasado 150 años desde la experiencia de infidelidad que tú y yo vivimos. Bastará 150 años después que se den situaciones similares, se recreen situaciones similares durante 5 minutos para que yo vuelva a vivir lo que viví hace 150 años como si hubiera pasado, como si estuviera pasando en estos momentos. Claro, eso tiene que ver con infidelidades no resueltas, con duelos no resueltos en términos saludables, y ahí es pues cuando el tiempo procesado a nivel mental, gracias a la memoria, bueno, no sé si gracias, debido a la memoria, es que es procesado de una manera totalmente diferente, o como cuando una persona infiel dice, pero ya pasó, ¿por qué te haces problema? ¿Por qué me hago problema? Porque a mí me sigue torturando lo que tú me has hecho, aunque haya sido hace 150 años. Entonces, ese es el primer ingrediente fundamental, ¿no? El segundo, perdón, y para eso hay que pedirle a la pareja que haga acuerdos para darle tranquilidad a la persona víctima de infidelidad. Eso significa que hay que explicarle, motivar al infiel si es necesario, incluso si el terapeuta evalúa que no es suficiente el tema de plantearlo ante la pareja, porque uno ve a la persona que ha sido infiel, digamos, dudosa o no comprometida, ¿no? Vi el análisis de la comunicación no verbal y verbal, etcétera, el cruce de información, etcétera. Uno tiene incluso que plantear quizás alguna sesión individual para terminar de motivar o persuadir a la persona que es infiel de que en ese momento quien va a llevar la mayor parte de la carga, siendo controlado, entre comillas, o dando evidencia de su buena voluntad de querer cambiar, eh, es un tema fundamental, ¿no? Entonces, estos acuerdos son acuerdos que le tienen que permitir a la persona víctima de infidelidad la tranquilidad, progresivamente hablando, necesaria de que su pareja, quien ha sido infiel, ya no va a volver a ser,
¿no? Pero claro, a veces las parejas ya se sienten tranquilas y se desaparecen y después vuelven peor todavía, ¿no? Hay que avisarles también de que si se sienten un tanto bien no significa que se haya resuelto. El control de la crisis entonces es el primer momento. El segundo momento es ya más estabilizada la persona víctima de infidelidad y al mismo tiempo la pareja más estable, ya sin tantos gritos, tantas persecuciones, discusiones, etcétera. Hay que entrar a analizar las causas, ¿no? Analizar las causas de estas dos líneas básicas que presentamos hace un buen rato, ¿no? Dónde estuvieron las insatisfacciones para que uno de ellos decidiera transgredir, digamos, la línea, digamos, de la monogamia, si es que fue el acuerdo. Quiero recordar que si es un acuerdo de libertad sexual, eso marca otros parámetros al final de cuentas, ¿no? Analizar las causas para descubrir por dónde van las insatisfacciones, porque una cosa es el reencuentro, el recuperarse, y otra cosa es cambiar el patrón relacional, ¿no? Las promesas se las lleva el viento. Cuando la pareja vuelve a convivir tratando de hacer borrón y cuenta nueva, voltear la página, como quieren llamarle, se prometen y se recontraprometen que ya van a olvidar es imposible, eso es delirio definitivamente, nadie olvida nada nunca, a menos que pierda la mitad del cerebro y aún así quizás ni siquiera perdiendo la mitad del cerebro se va a olvidar cosas importantes para uno. Detectadas digamos, las fracturas o las causas asociadas a insatisfacción, hay que pasar un tercer momento que por lo menos es el tercer momento básico mínimo, ¿no? Que es la redefinición de pautas, es decir, hacer los cambios para que la pareja se pueda entender de mejor manera y pueda, tanto el infiel como la víctima de infidelidad, poder lograr evolucionar hacia una relación con un mayor nivel de satisfacción. Hay que recordarles a todos nuestros acompañantes, mi querido Eden, que en realidad no hay convivencia perfecta llegado a este punto, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo es que las parejas sobreviven a pesar de sus dificultades, discusiones menores o mayores? Cuando por lo menos hay un 51% a la hora de evaluar qué tan satisfecho estoy en la convivencia con mi pareja, de que el 51% como mínimo sea en positivo, la respuesta sea en positivo y el 49% en negativo. ¿No? Que es lo ideal, que por lo menos haya un 60, 70, 80% de satisfacción. Ahí esas parejas nunca se van a dejar. Pero ciudadanos postmodernos hoy en día que no están preparados literalmente para nada, definitivamente tienen altísimas probabilidades, ¿no? Más bien de terminar en separación y en separación y en separación, como ocurre hoy en día. Las tasas de divorcio se han duplicado, triplicado en toda América Latina. El cuarto momento, que ya hoy en día ya no lo toman, pero sería lo ideal, es el apoyo en la adaptación, es decir, hacer un seguimiento, un acompañamiento ya con tiempos más largos entre sesión y sesión, ¿no? Para ayudar a hacer algunas correcciones que pudieran derivarse ya no necesariamente del problema de la infidelidad, sino de otras fuentes de insatisfacción. Pero los tres primeros momentos son fundamentales: control de crisis, análisis de causas y redefinición de pautas como mínimo. Dependiendo obviamente de cada contexto, hay que incluir otros ingredientes más al final de cuentas. Claro, muy bien. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por esta información. Realmente ha sido muy clara. Tenemos quizás un par de preguntas. Por el tiempo ya tomaremos unos 4 o 5 minutos más para ver si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Muy bien, hay una pregunta de Cristian Chávez. Adelante, por favor. O también pueden escribir en el chat si alguien quisiera hacer una pregunta. Adelante, Cristian. Buenas tardes, les saluda Cristian Chávez de Cajamarca. Me Encantado. pareció muy interesante su perspectiva del hecho de que la monogamia en sí está en nuestros genes. Es algo que tiene que ser por ley y por historia, ¿no? También. Y me parece muy interesante también el hecho de que, bueno, también teniendo como base teórica la teoría de los rasgos. Si es filogenético nuestra monogamia, tal vez también podría ser un elemento predictor algunos rasgos de la personalidad. Y no hablo de un trastorno de personalidad, que sería algo
patológico, ¿no? Sino estoy hablando de una personalidad más sana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, Evidentemente, si hablamos de trastornos de la personalidad, los del clúster B van a ser las que tienen más prevalencia en la infidelidad, ¿no? Hablemos de antisocial, narcisismo, límite, histriónico, ¿no? Pero si lo pasamos a una personalidad sana y tomando como referencia, por ejemplo, uno de los modelos más aceptados por la comunidad psicológica, psiquiátrica, el modelo de los 5 grandes, Lowsian, replanteado por Costa y Macri, podríamos tener como un elemento predictor para poder tal vez, sabemos que, por ejemplo, a partir de una personalidad, nosotros vamos a emplear algunas estrategias que se adapten más a nuestra personalidad en sí, ¿no? Y yo recuerdo un punto muy aparte de esta pregunta, es que cuando yo llevé pruebas psicológicas, uno recuerdo que muchos de mis compañeros y yo decíamos, bueno, ya tenemos ahora una herramienta para poder evaluar si esta pareja me conviene o no, aplicando justamente una prueba psicológica para predecir si es que esta persona me podría ser infiel, ¿no? Aplicando claramente Milon, ¿no? Pero bueno, la pregunta sería esta. ¿Qué rasgos de la personalidad, teniendo como base, por ejemplo, la teoría de los 5 grandes, podrían predecir que una persona sea infiel? Y de alguna u otra manera, nosotros como terapeutas, poder, no sé, dar alternativas de acuerdo a esa personalidad que tiene esta persona, ¿no? Bueno, esa sería mi, mi cuestión. Cristian, muchísimas gracias por su pregunta. En realidad, la respuesta está en su pregunta misma. Eh, Quien tendrá que hacerlo es usted, ¿no? El concepto personalidad o el constructo personalidad es un constructo de carácter lineal. Por tanto, es un constructo surgido del mundo de la psicopatología en buena esencia. Si bien después ya Milon mismo ha optado por replantear el tema, en realidad la personalidad como constructo es un descriptor, es una herramienta descriptora de conductas y por tanto no, hasta ahora no hay nada al respecto sobre el tema predictivo. Si realmente quisiera entrar por el lado predictivo, tiene que salir fuera de los parámetros de los constructos lineales y entrar dentro de constructos paradigmáticos no lineales o circulares, ¿no? Desde esta nueva conceptualización, es una conceptualización de carácter psicológica relacional, no es psicológica individual, como es el constructo personalidad. Ahí sí usted puede encontrar por qué los constructos de carácter circular relacionados a los enfoques paradigmáticos no lineales son constructos construidos desde la perspectiva evolutiva. Lo predictivo incluye predicción, por tanto, desde mi modesta experiencia, querer entender que a través del constructo de personalidad se va a poder predecir. En realidad, hasta ahora no hay nada al respecto y me temo que no va a haber nada al respecto. Desde mi propia postura epistemológica, me muevo dentro de constructos no lineales o conceptos psicológicos relacionales. Sí hay un mundo de herramientas. Yo mismo tengo de mi propia cosecha un buen número de herramientas predictivas al respecto. La primera de todas es la que ya referí, ¿no? El factor transgeneracional familiar es hoy por hoy el mejor factor predictivo. Usted quiere saber si va a ser infiel o víctima de infidelidad, mire atrás, ¿no? ¿Qué significa mirar atrás? Miren la historia de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Quiero recordar, pues, que el ciudadano postmoderno de hoy no le da ninguna importancia
ni al concepto llamado pasado, que yo ya he marcado mi posición, ni al concepto futuro. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad eso tiene que ver con, otra vez, eh, un paradigma o el paradigma político-económico de hoy, donde lo que interesa es que las personas no piensen a la hora de decidir. Yo valoro su interés por el tema predictivo, pero hasta donde yo he podido ver, y definitivamente he sido un enorme seguidor de Milon, no veo desde esos parámetros posibilidades de predecir absolutamente nada. Le interesa el tema predictivo, salte, deje de lado el mundo psicopatológico lineal y entre digamos, a este continente de enfoques paradigmáticos no lineales y circulares. Ahí sí va a poder encontrar desde ya herramientas de carácter predictivo, y por ahí puedo pasarle o podría pasarle algún texto mío, o por lo menos el link o la referencia, para que, si es que está interesado en esto, pudiera empezar a navegar un poquito más en el mundo predictivo, que es un tema importantísimo. En eso sí coincido con usted, pero no definitivamente es del lado mío. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Una pregunta más de Linda, que ha abierto, quiere preguntar, y de las 3 preguntas que hay en el chat, es la perspectiva si la persona que es infiel cambia, que lo contestará después de la pregunta de la participante Linda, que ha levantado la mano primero. Adelante, Linda. Muy buenas tardes. Mi nombre es Linda Estela, de alguna estrella lejana perdida quizás. Linda querida, un abrazote a la distancia donde te encuentres. Nunca me olvido de mi linda estrella perdida, efectivamente. Bueno, doctor, sí, me encuentro muy lejos en el departamento de Apurímac, muy feliz de haber sido su alumna. El día de hoy yo soy perito psicólogo forense. Espero que hayas Y conocido Curahuasi. Mi familia materna viene de ahí, por si acaso. sí, sí, dicen acá hay mucho curahuasi, lo cual aumenta las infidelidades. Bien, doctor, es muy interesante lo que usted dice, ¿no? Y también en término, hablaba usted de lo lineal y lo no lineal, lo predictivo y no predictivo, pero hablamos también, yo conozco muy bien la teoría que se emplea con respecto a lo transgeneracional, ¿no? Pero hay personas que de todas las personas que yo evalúo, por ejemplo, vienen de familias estables, donde el papá y la mamá han estado juntos, etcétera, etcétera, pero cuánto influye también las experiencias que el individuo tiene a lo largo de su vida para tener ciertas características de dependencia emocional, así también como la dependencia económica, y las infidelidades definitivamente pues traen consecuencias, ¿no? Una de ellas la violencia. Acotar solo eso. Estimado doctor, muchos éxitos y feliz de verlo. A donde usted vaya, lo seguiré. Muchísimas gracias, Linda querida. Quiero comentarte que yo soy un convicto y confeso detractor de conceptos lineales atroces como el de dependencia emocional. En realidad es uno de los 11 conceptos que contribuyen a la idiosincrasia transgresora del mundo de hoy. Te cuento de adelanto. Espero que máximo un año, si me brindas el honor quizás de regalarte el libro en el que estoy trabajando, pudieras permitirme el honor de leerlo y quizás discutir después, pero estos conceptos, el concepto de dependencia emocional en realidad está al servicio básicamente del enfoque paradigmático político-económico de hoy, y es un concepto absolutamente dañino, te cuento. Pero es otro tema, perdóname por si te complico mucho y si no estoy para nada de acuerdo. Creo que esos son conceptos y perdóneme para todos, sé que voy a casi insultar a todos, pido las disculpas del caso, pero conceptos lineales desde el de autoestima, del de dependencia emocional, pasando por vivir el presente y cosas por el estilo, son conceptos absolutamente dañinos que se han popularizado tanto que nos están llevando a los psicólogos a ser líderes
en la construcción y el mantenimiento de una idiosincrasia absolutamente transgresora. Sé que lo que estoy diciendo es huevo frito en ceviche, porque no lo estoy pudiendo fundamentar, pero sé que lo que estoy sistematizando y escribiendo va a causar mucho dolor definitivamente en muchísimos colegas, debido a la sustentación que estoy planteando, ¿no? Ojalá que podamos contactarnos en otro momento, linda estrella, de alguna estrella perdida quizás, porque es un tema que a mí me está apasionando en estos momentos, pero insisto, es sumamente dañino. La única dependencia a la que el sistema le interesa que dependamos es al de la hiperconectividad, la hiperconexión, a la del consumo, ¿no? Ahí es cuando lo que calza perfecto con la dependencia emocional es que todos seamos independientes emocionales. ¿A dónde lleva la independencia emocional? A vivir, a ser autosuficiente. Y la autosuficiencia a no necesitar de nadie. Lamentablemente los seres humanos seguimos necesitando de afecto, seguimos necesitando de pareja, vivimos todavía obsesionados por la pareja, y estos conceptos son absolutamente enemigos de la familia. La familia se ha convertido ya en enemigo del enfoque paradigmático de hoy, político-económico hablando. Lo que le interesa al enfoque de hoy, a las sociedades de consumo de hoy, es que todos estemos solos, que todos vivamos solos, y que nos dediquemos a trabajar, a ser trabajólicos y a vivir consumiendo. Desde esa perspectiva, conceptos como el de dependencia emocional son hiper ultra dañinos. Perdón, linda querida, y a todos por ser tan malo con estas palabras al final de cuentas, pero espero que en algún momento lo que vengo sistematizando pueda llegar por lo menos a manos de algunos de ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, profesor. Y para Doctor, para terminar ya, finalizar, yo lo conozco y lo admiro. Solo decirles un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Linda. Un abrazote para ti. para Cuídate mucho. terminar, para no dejar suelta una pregunta, y más bien ya adelanto, si tiene algún material del que mencionaba a Cristian, envíemelo y yo lo comparto con el grupo que tenemos del instituto para hacerlo general. Perfecto, perfecto. Genial, genial. Y finalmente, bueno, la pregunta, con esa terminamos, si la persona que es infiel, ¿no? Cambia, ¿no? Es la pregunta que hay en el chat, digamos, un poquito recurrente, he tratado de sistematizarla, y con eso terminaríamos, profesor. Los que tienen que ver con los que son infieles por identidad personal es muy, muy difícil. He tenido la oportunidad de alguno que otro contado con los dedos de la mano de poder trabajar, y yo le llamo trabajar para cambiar el futuro. Sí, es una línea en la que me encuentro ya desde hace algunos años, justamente por temas predictivos y por herramientas predictivas, pero esta línea es la más dura. En los otros 4 tipos de infidelidades en base a objetivos, puede ser más manejable. Claro, el tema ya de personas que ya la relación se deterioró muchísimo también es casi imposible. Pero por lo menos 3 de 5 sí es posible si los 2 miembros de la pareja están dispuestos a trabajar. Si no, para seguir juntos, por lo menos para no hacer daño, sobre todo si son jóvenes, ¿no? Por el tema de que tienen que prepararse, sea para rehacer una relación de pareja con quien vivieron la crisis de infidelidad o para la próxima vez que se enamoren, porque seguimos viviendo obsesionados por el mundo de la pareja, ¿no? Eso es un tema fundamental. Y con respecto al tema de los momentos críticos, ahí hay que actuar preventivamente, ¿no? O sea, no hay otra. ¿El infiel cambia bajo determinadas condiciones? Sí. Que cada vez haya menos capacidad de distinguir entre el bien y el mal también es otro tema que da pie a pensar en una serie de contextos al respecto, pero insisto, los que ya vienen de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ahí es donde hay que averiguar. Si uno viene a una historia así, va a tener altas probabilidades de sentirse atraído, esto ya tiene que ver con otro tema, el mundo de la elección de pareja, va a sentirse atraído por gente que calza con la historia de uno. Ahí es cuando uno tiene que abrir los ojos y hacer 80.000 preguntas. Eso de vamos a ver o le voy a dar una segunda oportunidad, eso es locura total. Entonces hay que hablar de lo siguiente. El infiel puede cambiar si es que la víctima de infidelidad también está dispuesta a cambiar,
¿no? Ahí hay que pensar en los dos lados. Desde una lógica binaria solo pensamos en un lado, perdónenme, pero eso no ayuda a ayudar a las personas que vienen en busca de ayuda psicoterapéutica, ¿no? Muchísimas gracias, Eden, a ti, a todos nuestros compañeros. Pido 1000 disculpas por si dije alguna barbaridad que no he podido fundamentar, pero espero que haya otro momento donde podamos entrar en temas tan interesantes como el que Linda planteó hace un ratito, ¿no? Muy bien, profesor. Sí, mientras que por favor vayan abriendo las cámaras, los que pueden hacerlo para tomarnos una foto final con el profesor Solari. Bueno, yo agradecerle, profesor, por toda la participación. Estoy seguro de que más temas también vamos a invitarlo y ya lo comprometo a que cuando se edite el libro, pues nos lo pueda presentar también a toda la comunidad cajamarquina que tanto lo queremos y siempre lo admiramos en muchas cosas, profesor. Así que eso, dicho eso, prendan la cámara los que pueden y nos vamos a tomar una fotito, y con eso estaríamos terminando el conversatorio de hoy. Bien, ahí estamos, la mayoría, no sé si Fiorella puedes tomar la foto, Cristian, muy bien, Juan, Joel, genial, Elisa, ahí estamos. ¿Tú nos dices, Fiorella? Carmen, Jara, mira, hola, Carmen, Leslie. Ya está, profesor. Muchas gracias. Ya, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso virtual y con gran cariño y respeto, profesor Solari. Y con ustedes, pues nos vemos en un próximo conversatorio en un mes, que lo organizamos mensual. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos y nos despedimos. Gracias, profesor Solari. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego, cuídense, hasta luego. Gracias, hasta luego.